y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, ¿os acordáis en el versículo 9? Él es paciente para con nosotros. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Algunos creen que es debilidad, que es que Dios no puede. Pero mire, su paciencia es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, observen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Eso significa que las escrituras del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo y los otros libros, están a la misma altura, al mismo nivel, poseen la misma autoridad, son tan palabra de Dios como el Antiguo Testamento. Y el que tuerza estas escrituras recibirá la misma condenación que el que tuerza las escrituras del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, prometí esta tarde o esta mañana que iba a hablar ahora, esta noche, sobre el tema de el día del Señor. Aparece aquí en el capítulo 3 y versículo 10. El día del Señor. Esa expresión aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, donde el apóstol dice: pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esas son las palabras que Pedro dice allí en 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La tercera referencia al día del Señor aparece en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, cuidado ahora, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa expresión que aparece ahí, el día del Señor está cerca, no significa que estaba cerca en el sentido de que faltaban 3 días, o 4 días, o 5, o una semana, o un mes para su llegada. Esa expresión significa lo siguiente: en el sentido de que el día del Señor ya es. Es decir, en el sentido de que estos a quienes Pablo escribe ya estaban viviendo en el día del Señor. Tened eso en cuenta, tenedlo presente, tenedlo presente. Pablo les advierte que no se dejen engañar si alguien les decía: ya estamos en el día del Señor. Muy bien. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? Dígame algo. El día del Señor. No dice el Señor. El tema ahí, en el contexto, es el día del Señor. Para que el día del Señor venga, 2 cosas tienen que ocurrir. Pablo dice: no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, yo sé que vosotros, igual que muchos, entienden que la apostasía ahí tiene que ver con esa rebelión religiosa de los postreros tiempos, ese alejamiento de los principios bíblicos y cristianos, todo eso como lo que aparece allí en la carta segunda de Pedro. Pero no lo entiendo así. La palabra apostasía, apo, esa palabrita, ese prefijo apo, y luego lo que falta, apostasía, literalmente significa éxodo, significa salida, significa partida. Esa palabra tiene, y de hecho se usa generalmente en combinación con algo. Por ejemplo, apostatar
de la ley, apostatar de la fe, apostatar de la familia. Pero aquí no, aquí se usa por sí sola. Ahí está, mírenlo ahí. No vendrá sin que antes venga la apostasía, nada más. Entonces yo entiendo que apostasía ahí se refiere al rapto de la iglesia. El día del Señor no vendrá sin que antes haya ocurrido el rapto de la iglesia. Y sin que antes haya ocurrido, es más, posiblemente sea simultáneo con la manifestación del hijo de perdición, del hombre de pecado, que es el anticristo. Hay una referencia más al día del Señor en el Nuevo Testamento. La mayoría de vosotros seguramente ha tenido el problema que tuve yo al principio de mi vida cristiana, cuando mis venerables maestros y pastores me enseñaron lo que me enseñaron. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Atención ahora. Yo estaba, debe de leerse ahí, en espíritu. En espíritu. Ahí la palabra en el texto original no es con mayúscula. Y ahí se refiere al espíritu de Juan, no al Espíritu Santo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice Juan que él estaba en espíritu en el día del Señor. Lo que creo que ocurrió ahí es que Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, estando allí, el Señor espiritualmente, por así decir, en su espíritu, lo levantó y lo transportó, su espíritu. Su cuerpo seguía en Patmos, pero su espíritu, su ser espiritual, fue alzado, y Dios hizo que Juan contemplase todo el panorama de los acontecimientos que se llaman los acontecimientos que se llaman el día del Señor. En Apocalipsis 1:10 no se refiere al domingo. No tiene sentido. No armoniza con la enseñanza del Apocalipsis. El tema del Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que han de tener lugar durante ese periodo de tiempo que se llama el día del Señor, o, como dice en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. De manera que hay 4 referencias en el Nuevo Testamento
a esa situación. Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 1:10, Primera a los Tesalonicenses 5:1 y 2, y segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Esas son las 4 referencias en el Nuevo Testamento a el día del Señor. El día del Señor, tal como aparece en el Nuevo Testamento, es la traducción de lo que dice en el Nuevo Testamento griego. El día del Señor equivale a lo que en el Antiguo Testamento se llama el día de Jehová. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, se le llama el día de Jehová. El Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le llama el día del Señor, pero se refiere a lo mismo. Esa frase o esa expresión tiene 3 usos. Tiene un uso histórico en el Antiguo Testamento. El uso histórico es cuando la nación de Israel se alejaba de Dios, se rebelaba contra Dios, y Dios mandaba una plaga de insectos, langostas, el saltón, el revoltón, todos esos insectos que se mencionan, y esos insectos destruían la cosecha y los árboles. Había habido una intervención divina para disciplinar a Israel por algo que la nación había hecho. Hay otro uso en el Antiguo Testamento. Cuando Dios envía no una plaga de insectos, sino a una nación, como mandó a veces a Siria o a Siria, o como envió a Babilonia, para disciplinar a la nación de Israel por su rebeldía, por su rebelión contra Dios. A esas intervenciones de Dios se le llama el día del Señor o el día de Jehová en el Antiguo Testamento. El día de Jehová. Eso aparece, lo podéis encontrar fácilmente en el libro del profeta Job. Pero hay una tercera referencia, un tercer uso de la expresión día de Jehová o día del Señor. Y esa tercera intervención o uso es lo que se llama el uso escatológico, describiendo los acontecimientos de los últimos días. A eso se le llama el día de Jehová o el día del Señor. La primera vez que esa expresión aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece, está en el libro del profeta Amós. Amós, capítulo 5, versículo 18. Dice así: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Eso lo dijo el profeta Amós.
en el siglo VIII antes de Cristo. La primera referencia al día de Jehová. También en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 15, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y luego hay otra referencia en el capítulo 2. En el capítulo 2 hay un par de referencias, pero al final del capítulo 2, en el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, cuidado ahora, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así se describe en el Antiguo Testamento, y hay docenas de referencias que no tendríamos tiempo en esta noche para verlas todas. Hay muchas referencias. Vamos a ver, vamos a intentar definir qué es eso de el día de Jehová escatológico. El día de Jehová escatológico. El día de Jehová escatológico es un periodo relativamente largo de tiempo que comienza con los juicios de la gran tribulación. La primera cosa. Por eso Amós dice, ¿por qué deseáis el día de Jehová? Comienza con los juicios de la gran tribulación. Segunda cosa, los juicios de la gran tribulación. Segunda cosa, la venida en gloria de Cristo. Al final de la gran tribulación, Cristo ha de descender del cielo con gloria, con majestad, con poder, seguido de sus santos ángeles, y Él vendrá, según Mateo 24, 31, a establecer su reino de paz y de justicia y de santidad en la tierra. De manera que el día del Señor abarca los acontecimientos de la gran tribulación, la semana 70 del año. La segunda venida en gloria de Cristo. El reinado glorioso del Mesías en la tierra. Y la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Todo eso está incluido en ese periodo de tiempo, en ese tiempo que se llama el día de Jehová en el Antiguo Testamento, o el día del Señor en el Nuevo Testamento. Es decir, el día del Señor o el día de Jehová comienza o comenzará
cuando el anticristo se manifiesta en la tierra. Porque la manifestación del anticristo en la tierra ha de dar paso a la firma, a la concertación de un pacto, de un tratado que el anticristo ha de imponer a la nación de Israel. Ha de forzarlo a la nación de Israel. Y cuando eso ocurra, ahí es cuando comienza la gran tribulación. Como dije esta tarde, la gran tribulación no comienza justo después del rapto. El rapto de la iglesia no es lo que señala el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación comienza con la manifestación del anticristo. Y dije también esta tarde, y lo voy a repetir para algunos que estén interesados, el anticristo no va a surgir cuando él quiera. El anticristo no va a surgir cuando Satanás quiera. El anticristo va a surgir cuando Dios quiera. Porque Dios es el que tiene control total, absoluto de todas las cosas. Soberano de todas las cosas. Y Él es quien le da la orden al anticristo. Apocalipsis capítulo 6. Ven, le dice. Ven. Que significa manifiéstate. Muéstrate. Surge en el escenario de la historia. Cuando Dios le dé la orden. No antes, en ese momento. Cuando el anticristo aparezca, él ha de firmar o concertar, imponer ese pacto a la nación de Israel. ¿De dónde procederá el anticristo? Muchos se preguntan. Y todavía hay aquí algunos que dicen, ¿y el Papa? Y le ponen nombre, el Papa. O fulano, le ponen nombre. La Biblia no les pone nombre. Pero la Biblia sí nos dice que el anticristo será el príncipe que ha de venir, que surge del pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. Eso está en las Escrituras. Lo que pasa es que hay que leer las Escrituras. Eso está allí en Daniel 9, del 25 al 26. Allí está escrito. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo que destruyó la ciudad y el santuario será el pueblo que dará al mundo el príncipe que ha de venir, que es el anticristo. La palabra anticristo significa dos cosas primordialmente. Significa en contra del Cristo, anti. Y significa en lugar del Cristo. Este personaje se erigirá en contra del Cristo y se opondrá al Cristo. Por eso Antíoco Epífanes el cuarto, del cual Daniel escribió en el capítulo 8 de su profecía,
fue un precursor, un prototipo, un adelanto del anticristo. Antíoco Epífanes el IV invadió la ciudad de Jerusalén, profanó el templo, ofreciendo una cerda sobre el altar del sacrificio y levantando una estatua del dios de los griegos, el dios pagano Zeus. La palabra de Dios lo llama el hombre abominable. La palabra de Dios habla de ese anticristo en muchos pasajes. Pero particularmente allí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde lo presenta como la primera bestia. Apocalipsis 13 del 1 al 11. Esa primera bestia de Apocalipsis 13, ese es el anticristo. Y ese anticristo será un engendro de Satanás. Será la obra maestra de Satanás. Será el representante de Satanás en la tierra. Así como Cristo fue el representante de Dios en la tierra. Así como Cristo fue Dios manifestado en la carne, el anticristo será Satanás manifestado en la carne. Es más, según Apocalipsis 13, ese personaje que ha de surgir como un líder político entre muchos, poco a poco, el cuerno pequeño de Daniel 7 va adquiriendo poder. Y dice Apocalipsis 13 que en medio de la tribulación será 7 años, en medio de la tribulación, después de los primeros 42 meses, ese individuo recibirá una herida mortal. Literalmente muere. Y como su propósito es imitar a Cristo, ese personaje resucita de los muertos. Cuando surge en el escenario de la historia, es un líder político, con influencia, con fuerza, pero un líder político. Cuando resucita de los muertos, cuando reaparece en el comienzo de la segunda mitad de la tribulación, habiendo resucitado, se presenta como un individuo sobrenatural. Ha recibido una herida mortal y ha sido sanado, y la gente cree que él tiene la solución a todos sus problemas. Y dice Apocalipsis 13 que la humanidad va tras él, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá hacer guerra contra él? Dice allí en Apocalipsis que Satanás le da su poder, su autoridad y su trono. Y ese personaje será el representante de Satanás en la tierra. Y por 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación, ese personaje, porque Dios se lo permite, por voluntad permisiva de Dios, ese personaje gobierna al mundo. Pueblos, naciones, lenguas, por voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha dado las espaldas a Dios. El mundo ha cerrado su corazón y su mente a Dios. El mundo ha cerrado su mente al Evangelio. No quiere saber de Dios, ni de Cristo, ni de la Biblia, ni de la salvación, ni del cielo, ni del perdón. La gente quiere un dictador
que le resuelva sus problemas. Y Dios le va a dar un dictador. Pero un dictador. La gente no va a poder ni comprar ni vender si no tiene la insignia de ese personaje. No va a poder viajar si no tiene la insignia de ese personaje. No va a poder cambiar de vivienda si no tiene la insignia de ese personaje. Su tatuaje, su marca. Ya que hablo de eso, debo decir a todos mis hermanos y hermanas, si tú estás seguro de tu salvación, si tú sabes que eres creyente, incluso aunque creas que puedes perder tu salvación, si eres un creyente, no vas a ver al anticristo. No lo vas a ver. No pierdas tu tiempo. No le pongas atención a esos inverecundos predicadores de la radio que están diciendo está aquí, está allá y por acá. Nadie que forme parte de la iglesia va a ver al anticristo. La iglesia será arrebatada antes de que el anticristo se manifieste. Así es que duerme tranquilo. No te preocupes. Bueno, ese individuo va a estar políticamente rigiendo por voluntad de Dios naciones aquí en este mundo que le van a adorar, particularmente esos que llevan su insignia. A esos la Biblia los llama los moradores de la tierra. No los llaman habitantes de la tierra, los llaman moradores de la tierra, catoicuntas, que son personas cuya mente, cuyo corazón, cuyos anhelos, deseos, quehaceres, conciencia, todo lo que tiene que ver con su vida está arraigado solo en la tierra y no quiere saber de nadie más. Yo no sé si vosotros os dais cuenta de esto, no. Si leéis y escucháis las noticias podéis daros cuenta. Si no, esto pasa por encima y ni lo notáis. Estamos viviendo ahora en una era, en un periodo de la historia que se le llama postmodernismo. Hubo un periodo de la historia que se llamó el Renacimiento. Hubo otro periodo de la historia que se llamó el Barroco. Hubo otro periodo de la historia que se llamó la era o la edad moderna. Bueno, pues ahora estamos viviendo más allá de esa era moderna. Ahora estamos viviendo en el postmodernismo. El postmodernismo tiene ciertos postulados, ciertas premisas. El postmodernismo dice: olvídate de Dios. No le prestes atención a Dios. No le prestes atención a su palabra. A Dios hay que amordazar lo que Dios no tenga nada que ver y nada que decir con lo que ocurre en este mundo. Esa es la filosofía política que impera en el mundo ahora, en todas las naciones. El presidente nuestro ni a misa va. Y supongo que el vuestro, no sé, lo conozco aquí. Pero la mayoría de estos, nada. El posmodernismo es la filosofía que impera en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de los medios de comunicación, en el campo de las cuestiones sociales, en la educación, en las escuelas.
Dios no cuenta. Dios no cuenta. Nadie tiene en cuenta a Dios. Eso es lo que el posmodernismo dice. Fuera Dios. Fuera Dios. No queremos saber de Dios. No queremos saber de Dios. Bueno, eso va a imperar durante ese periodo de la gran tribulación. Pero la Biblia dice que el día de Jehová o el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el libro del Apocalipsis en su totalidad habla del día de Jehová o del día del Señor. Y en ese libro se habla de 3 series de juicios que Dios va a derramar sobre el mundo, sobre la humanidad. Primero, los juicios de los sellos. Abarca el capítulo 6 y el comienzo del capítulo 8. El capítulo 7 que pinta, pinta bastante, porque al final del capítulo 6, versículo 17 por ahí, después que el 6º sello es roto, y hay cataclismo y hay serios problemas en la tierra, dice que mucha gente importante en la tierra grita y dice, la gente no es ignorante, que ha llegado la ira del Cordero. Mire cómo sabe. Intentan esconderse en las peñas y en las cuevas, y como le hablan a las peñas y a las cuevas diciendo, escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y fíjese si sabe, dicen, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Que equivale a decir, ¿quién podrá ser salvo? Capítulo 6 termina con esa pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Y sabe cómo Dios les contesta esa pregunta? De 2 maneras. Primero, sellando a 12.000 judíos, a 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. ¿Cómo Dios contesta esa pregunta? Sellando a esos 144.000, como diciéndoles, ¿quién podrá ser salvo? Todo aquel que pone su fe en el Mesías. Ejemplo de eso, esos 144.000 judíos. ¿Quién podrá ser salvo? Allí en el capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante, se habla de una gran multitud de todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas, todas las etnias, que alaban al Cordero. Esos son gentiles que también han alzado sus ojos y han puesto su fe en el Mesías. De manera que el capítulo 7 está ahí para contestar la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Primero, esa serie de juicios de los sellos, son 7.
Y después de esa serie viene una segunda serie. Los juicios de las trompetas. Y cada trompeta que suena afecta una cuarta parte de la tierra. Las aguas del mar, las aguas de los ríos, la vegetación, el firmamento, las estrellas. El sol, la luna, todo lo que es importante para la vida del hombre. Cada uno de esas trompetas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta trompeta. Pero fíjense qué interesante. Como he dicho ya, son 7 sellos. Dentro del séptimo sello, dentro de ese sello, están las 7 trompetas. Como se rompe el séptimo sello, aparecen las 7 trompetas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y ahora se llega a la séptima trompeta. Y esa séptima trompeta es la que anuncia la venida en gloria de Cristo. Capítulo 11, versículo 15 del Apocalipsis. Suena la séptima trompeta. Se oyen grandes voces. Y se oye una voz que dice: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la séptima trompeta. Cuando suena esa trompeta, se escucha el anuncio de la venida de Cristo. El anuncio. Anticipadamente, prolépticamente. Todavía no ha venido el Señor. Ese será anuncio. Ahora, dentro de esa séptima trompeta hay 7 copas de juicio. Esas copas de juicio abarcarán el tramo final de los 7 años de la tribulación. Quizá los últimos 3 o 4 o 5 meses de la tribulación. Los juicios de las copas serán juicios sumarísimos, uno detrás del otro, aceleradamente. Y son los peores juicios. Son los más devastadores. Y ahora, si me prestas atención, esos juicios de las copas son simultáneos con la venida de Cristo a la tierra. Esos juicios de las copas acompañan a Cristo en su venida. Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, vendrá como juez, no como salvador. Su segunda venida, repito, tendrá lugar acompañada de los juicios de las copas. Y esos juicios de las copas afectarán la totalidad de las aguas del mar, la totalidad de las aguas de los ríos, la totalidad de los lagos, la totalidad de la vegetación de la tierra, la totalidad del sol y de la luna y del firmamento. Y habrá tremenda catástrofe en el universo.
Y nada de eso es metafórico, nada de eso es figurado, eso es lenguaje literal. Dios ha de intervenir de manera contundente en los asuntos de la humanidad. Y después de esos juicios, capítulo 16 del Apocalipsis, después de esos juicios, tendrá lugar, en el orden cronológico del Apocalipsis, la destrucción de Babilonia, capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Babilonia será destruida. Dios va a destruir Babilonia y va a usar a los 10 cuernos de la bestia para destruir Babilonia, porque Babilonia ha sido la madre de la idolatría de la tierra desde los días de Nimrod, y Babilonia ha contaminado el mundo. Y Dios promete en Jeremías 50 y 51 que Babilonia será destruida por el mismo Dios de manera sobrenatural. Y esa profecía de Jeremías 50 y 51 se cumple en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Y después de que Babilonia sea destruida, como lo va a hacer, hay un gran anuncio, hay gozo en el cielo. Babilonia ha sido destruida. Y en el capítulo 19, versículo 11 dice que el cielo es abierto y aparece un personaje cabalgando un caballo blanco. Ese es el verdadero Cristo. El del capítulo 6 es un impostor, un plagio. El verdadero es el del capítulo 19. Cabalga un caballo blanco, con justicia juzga y pelea. Y se describe ahí, sus ojos son como llama de fuego. Lleva una espada aguda que sale de su boca para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro. Y él es el verbo de Dios, es decir, la manifestación visible de Dios. Y él vendrá seguido de sus ejércitos celestiales. Pero sus ejércitos no entran en combate. Él solo basta. Él solo es suficiente para aplastar a sus enemigos. Y él va a capturar a la bestia y al falso profeta y los va a echar en el lago de fuego que arde con azufre. Y luego en el capítulo 20 se nos describe allí su reinado. Satanás será apresado, el gran dragón será neutralizado, él y todos sus secuaces, sus demonios, todos. No habrá actividad satánica en el mundo. ¿Podéis imaginaros esto? No habrá actividad satánica en la tierra por 1000 años. Nada. El Mesías va a gobernar la tierra de mar a mar. Habacuc 2:14. La tierra será llena del conocimiento
de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y lo mismo dice Isaías 11:9. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. No habrá más guerra. Miqueas capítulo 4. Isaías 65 dice: no habrá más muerte ni enfermedad. Isaías 35 dice que el desierto florecerá como la rosa. Jeremías 23:9 dice: Jehová, justicia nuestra, estará reinando. Y él ha de reinar en la tierra 1000 años. Y esos serán 1000 años literales. Y cuando esos 1000 años se cumplan, ¿ya deja de reinar? No. Ni siquiera lo pienses. Los 1000 años son el prólogo histórico de su reino eterno. Los que no creen en el milenio dicen: bueno, es que el único libro que habla de los 1000 años es el Apocalipsis. Ese es su argumento. Y el Apocalipsis es un libro de símbolos. Por lo tanto, los 1000 años deben ser simbólicos. No. Si el Apocalipsis fuese un libro de símbolos y todo en el Apocalipsis fuese simbólico, entonces las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 tienen que ser simbólicas. Y la presencia del Mesías tendría que ser simbólica. Y la presencia del dragón tenía que ser simbólica. Y la del anticristo. Y entonces hacemos de la Biblia una broma. El tema del reino del Mesías. El Mesías reinará en la tierra. Ese tema está en Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etc. En los salmos, están todos los salmos. En los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. En todos los libros del Antiguo Testamento se habla de un reino glorioso en la tierra donde el Mesías reinará. El Apocalipsis, capítulo 20, hace una gran contribución a ese tema. Todos los libros del Antiguo Testamento dicen que habrá un reino de paz y de gloria y de santidad en la tierra. El Apocalipsis contribuye diciéndonos cuánto durará ese reino. Esa es la contribución de Apocalipsis 20. Durará 1000 años. El ángel Gabriel le dijo a María, Lucas 1, 30 al 32, concebirás, darás a luz un hijo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Fíjense, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cristo, hasta el día de hoy, jamás se ha sentado en el trono de David. Nunca ha reinado sobre la casa de Jacob, que es la nación de Israel. Cuando Él venga, eso es lo que Él va a hacer. Va a reinar sobre la casa de Jacob y también sobre los gentiles. Pero fíjense, una cosita más respecto de esto. Un propósito, sino el propósito central de Satanás, para eso él
envía al anticristo aquí a la tierra, el propósito de Satanás es aniquilar a los judíos, que no haya un solo judío vivo en la tierra. Es más, en los últimos años algunos líderes musulmanes han dicho eso. Queremos aniquilar, acabar, borrar del mapa de la tierra a la nación de Israel. Ese es el propósito de Satanás. Porque si él lograse ese propósito, Cristo no tendría que venir a la tierra por segunda vez. Él viene a la tierra por segunda vez porque él viene a reinar sobre su pueblo, sobre la casa de Jacob para siempre. Si no fuese así, Dios recogería a sus redimidos y los llevaría al reino celestial. Y punto. Pero Dios ha prometido que en esta tierra se ha de manifestar su gloria. Ese es el tema de un librito que escribí, que algunos tienen. Creo que Carlos todavía tiene bastante de esos libritos. Se llama Cristo en el Milenio. Y de eso hablo ahí. De eso hablo. Cristo en el Milenio. Cuando el Señor venga a reinar con poder, con gloria, con majestad. El día del Señor en el Nuevo Testamento, el día de Jehová en el Antiguo Testamento, abarca ese periodo largo de tiempo. Los juicios de la gran tribulación y todo lo que ocurre allí, la segunda venida en gloria de Cristo a la tierra, el reinado glorioso del Mesías sobre la tierra, cuando él ha de manifestar los atributos de su absoluta deidad y los atributos de su perfecta humanidad, hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. La iglesia será arrebatada antes de que comience el día de Jehová, porque el día de Jehová comienza con la gran tribulación y la iglesia no estará en la tierra cuando la gran tribulación tenga lugar. Algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, ¿y cómo es que por ahí hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Una de las razones por las que dicen eso es porque sacan los pasajes fuera de su entorno, de su contexto. Por ejemplo, Mateo 24, el discurso de Cristo en el Monte de los Olivos, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel. Mateo 24:3, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No tiene que ver con el rapto, tiene que ver con la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino, el fin del siglo. Mateo 25 tampoco tiene que ver con la iglesia, aunque algunos de vosotros predicáis esos pasajes como si tuviesen que ver con la iglesia. Allí se habla, al principio de Mateo 25, una parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 tontas. Esa es la palabra que usa el griego.
5 sabias y 5 tontas. Y algunos de vosotros predicáis y le decís a los miembros, mire, tenéis que ser así, porque mire, ahí están vírgenes, tal. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la actitud de Israel justo antes de la venida de Cristo. Y en ese mismo capítulo hay otra parábola de los talentos. También tiene que ver con la actitud de la nación de Israel en los postreros tiempos. Y ese capítulo termina con la venida de Cristo a la tierra, cuando Él separa las ovejas de los cabritos. Y las ovejas tienen que ver con esos que durante la tribulación, que incluye muchos de esos israelitas, entrarán en el reino del Mesías. Y los cabritos, los rebeldes, que no podrán entrar en el reino. Y sabe, cuando el Señor Jesucristo venga, según aparece ahí al final de Mateo 25, Él ha de hacer un juicio sobre las naciones gentiles. Y la base de ese juicio es lo que los gentiles, las naciones gentiles, han hecho con la nación de Israel. Cristo le dice, venid, entrad conmigo en el reino, hijos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en la cárcel y me visitaste, etc. Señor, ¿cuándo? Pues, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y luego dice a vosotros, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber, estuve enfermo, no me visitaste, no me cuidaste, en la cárcel no me visitaste, etc. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Tiene que ver con ese juicio del Señor cuando Él venga a la tierra, ese juicio que Él va a ejecutar sobre los gentiles que han pasado por la gran tribulación. Eso no tiene que ver con la iglesia, es con eso. Bueno, he intentado resumir esto lo más posible. Sé que esto deja preguntas y dudas y tal en vuestra mente, pero es un desafío para que estudiéis y para que leáis y para que discriminéis lo que escucháis por ahí. Todos tenemos que hacer eso, tenemos que leer y estudiar y discriminar. Creo que tengo unos 3 o 4 minutos. Si hay alguna pregunta, ahora. Chanín. A ver, señor. Hermano, dos preguntitas. La primera es Mateo 24, 14. Hermanos allá que están interesados en misiones predican de que no vendrá el fin hasta que sea predicado el evangelio en toda la nación. Y nos hablan como un misionero de ese texto. Sí, pero eso no, ya lo expliqué esta mañana. Eso tiene que ver con la predicación del Evangelio en la tierra por los 144.000 que predicarán el Evangelio del reino. Dice Jesús, este Evangelio del reino será predicado. El Evangelio del reino es el que predicó Juan cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se había acercado en la persona del Mesías. Eso está allí en Mateo 3:2. No tiene nada que ver con la gran comisión. No tiene que ver. Uno lo puede aplicar como una aplicación, pero por interpretación no. Mateo 24 contesta la pregunta que los discípulos hacen. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Un momentito, una cosita más. Mateo 24:3 es el punto de referencia. Es tocar base. Ese es el punto. No te apartes de ahí porque lo quieras. A ver, ¿cuál es la otra? Y la otra es cuáles son las evidencias o cuáles serían algunas evidencias para saber que en la gran tribulación va a estar todavía el Espíritu Santo. Porque nadie es salvo sin la intervención del Espíritu Santo, hermano mío. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba muy activo. Muy activo. Eso de que el Espíritu Santo es quitado, eso se lo inventó alguien. La Biblia no dice eso. No dice eso. No puede haber regeneración sin la intervención del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice Cristo ahí en San Juan 3. El que no naciere de agua y del Espíritu, y yo creo que agua y Espíritu ahí son sinónimos. De agua, es decir, del Espíritu. El Espíritu en San Juan es representado por el agua. San Juan 7, 37 al 39. En el postrer día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Bien, pronto, Janine. ¿Perdón? En el capítulo 6 de Apocalipsis. Sí. Es un impostor el que aparece. Seguro. Pero no se refiere al mismo anticristo. Ese es el anticristo. Es el anticristo. Y ahí no hay 4 jinetes. En realidad es un solo jinete que cabalga el caballo blanco, el que cabalga el caballo bermejo, el que cabalga el caballo negro y el caballo cenizo. Son 4 facetas del mismo individuo. No va a cambiar de vestido. Bueno, si tú lo pones así. Muy bien, silencio, por favor. Cuando había visto las naciones y a los carlitos, dicen: malditos al pueblo eterno. Apartaos de mí, malditos. ¿Y a dónde lo ubican? ¿Qué va a hacer en el milenio? ¿Cómo? Porque va a ser antes que comience a reinar en el milenio. Sí, pero esos van al fuego eterno. Pero no los despacha ahí. No se piden. No, esos van al fuego eterno, van al Hades. ¿Dónde va alguien que se muere ahora? Al Hades. ¿Qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15? Aparece un gran trono blanco y el que está sentado en el trono, delante del cual huye el cielo y la tierra. ¿Y qué aparece? Aparecen delante de ese trono, dice: el mar dio sus muertos, el Hades dio sus muertos, etc. Y serán juzgados. Pero el juicio no es para vivos, es para los vivos gentiles. Entonces, antes de reinar ellos ahí. No, ellos no van a reinar. Apartaos de mí. Eso ocurre antes de que el reino sea inaugurado. Entonces van a morirse. ¿Perdón? Entonces deben de morirse antes que el reino comience. No, si tú lo quieres matar, ese es tu problema. Ese es tu problema. ¿Por qué tienen que morir? Si el juicio va a ser el eterno, entonces no van a estar en la reina. ¿Pero por qué tienen que morir? ¿Qué es muerte para ti? ¿Qué es muerte para ti? ¿Dejar de existir? No. ¿Qué enseñó Jesús acerca de un hombre rico y de un mendigo llamado Lázaro? Aquel rico murió, ¿y dónde abrió sus ojos? En el Hades, estando en tormento. ¿Estaba vivo o estaba muerto? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Bueno, había muerto, pero espiritualmente estaba consciente.
Yo creo que te hace falta leer un poquito en esa parte de la teología, lo digo con respeto y cariño. ¿Perdón? No entendí es que no entiendo en el momento en que el juicio se los hace en vida a ellos y les dice maldito el fuego eterno. Seguro. Pero no están muertos ellos. Sí, pero es que el problema que tienes, hermano, es que tienes un concepto deficiente de lo que es muerte. Muerte es separación. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Sí. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Separación es el significado de la palabra muerte. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Pronto, que el tiempo se nos va. Menciona la bestia, el anticristo y el falso profeta. Sí. Pero en el capítulo 13 habla de un dragón que les da autoridad a la bestia. El dragón es Satanás. El dragón es Satanás. ¿Cómo lo sé? Lee el capítulo 12. ¿Has leído alguna vez el capítulo 12? ¿Qué dice el capítulo 12? ¿No te acuerdas? Pues dile a tu esposa que te lo recuerde. Capítulo 12. Dice allí: y fue lanzado fuera el dragón, Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y engaña a las naciones, engaña al mundo entero. ¿Vale? Gracias. Diga. Si no hablas alto no te puedo oírlo. Si no vienes para acá, pues no te oigo. ¿Cuáles serían las características de los indoctos que pueden ser las escrituras a las cuales tiene? Son personas que no tienen conocimiento de las Escrituras. Son personas que se dedican a opinar. No tienen conocimiento de las Escrituras. No han leído la Biblia. Y eso ocurre muchas veces. Gente que no ha leído la Biblia opina acerca de la Biblia. Una vez alguien ofreció darle, un profesor universitario, $1000 al que le mostrase un error en la Biblia. Y vino uno a reclamar sus $1000 porque dice que en el lugar donde la Biblia dice que estaba el huerto del Edén, allí no crece la manzana. Entonces Eva no pudo comerse una manzana. Ese tipo de estupidez. Entonces, los indoctos es eso, los que tuercen la palabra porque no la conocen, no la leen, no la estudian y se ponen a dar opiniones acerca de la Biblia. En Apocalipsis he servido a muchos pastores aquí en Centroamérica acerca de la Iglesia Católica. Cuando habla de la mujer que está de un hijo, se refiere a Israel. Se refiere a Israel, no a María. Y eso algunos teólogos, no muchos, católicos, lo admiten. Eso aparece en el versículo Capítulo 12. 12 y versículos 5, 6 y también en el 17. Sí. Habla de dragón. O sea que esa confusión, ¿cómo se explica? Que la tengan ahí. Es alegorizar la Biblia. Porque fíjate, esos versículos hablan de la mujer que pare, que da luz al hijo varón. Entonces dicen ciertos teólogos católicos, se refiere a María, pero es que al final ese versículo que has dicho tú, versículo 17, dice que el dragón persigue a la simiente de la mujer. Y todo el mundo sabe que la simiente tiene que referirse a la nación de Israel. Y la otra es cuando él va a juzgar a las naciones y a su pueblo.
a Israel. ¿Cuál es la razón por la cual será juzgado Israel? ¿Será por sus rebeliones y porque se ha creído? No, pero ahí no hay juicio de Israel. El juicio de Israel no puede confundirse con ese de las naciones. No, esta es otra pregunta. Cuando el Señor juzgue a las naciones y a Israel, porque así es, ¿no? Sí, pero no, ahí no. No me refiero a ti. Esta es otra pregunta. Sí. Cuando Él juzgue a Israel y a las naciones, es porque Israel ha sido rebelde y también porque se ha creído la única nación de Dios. Bueno, es rebelde, eso es verdad, y orgullosa, es verdad, pero Israel sabe, la nación de Israel sabe que cuando está en comunión con Dios es de bendición a las naciones. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un salmo, no sé si seré capaz de encontrarlo ahora, lo estuve leyendo en estos días, Salmo 60 Salmo 67. Salmo 67. Leo los primeros versículos. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Esa es la petición del salmista. Tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Escuche ahora. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos bendiga y haga resplandecer. Y ahora mire el resultado de eso. Ese versículo tiene que ver con plena comunión. Cuando Israel está en plena comunión con Dios. Mire el resultado. Propósito. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel debió saber eso, que cuando Israel está en comunión con Dios, todas las naciones son benditas. Cuando Israel está fuera de comunión con Dios, todas las naciones sufren. Muy bien, creo que ya aquí terminamos, Carlos. ¿Sí? ¿Algo así? Sí. Bueno, no podemos dedicar más tiempo, pero ha sido una bendición, un placer, un gusto haber compartido con vosotros estas horas. A ver si me escucho.